representative of Nicaragua for the statement. The representative of the United States has asked for the floor to make a further statement. Thank you, Mr. President. The illegitimate Maduro regime has displayed little to no political will to counter drug-related threats and curb drug trafficking in Venezuela. In fact, it has facilitated the illicit production and distribution of narcotics, creating conditions that have allowed drug traffickers and other transnational criminal organizations to operate with impunity. It is necessary for the national security of the United States to act aggressively against these narco-traffickers, as traditional drug interdiction methods have proven ineffective at stopping the flow. The United States will continue to take decisive actions to weaken the illegitimate regime and deny Maduro and his cronies access to illicit revenues. This includes profits from the sale of oil. As Secretary Rubio said just last week, the goal here is to bring security and stability to the hemisphere, to the region we live in, which has not received enough attention, to bring the elements of American power to achieve that, to do it in partnership with as many countries as are willing to work with us in that regard. That's the goal. And with that, I thank you, Mr. President. I thank the representative of the United States for the statement. The representative of Venezuela has asked for the floor to make a further statement. I believe, sir, you made a very clear your messages in your lengthy statement before, so I'll give you one more time, but I will ask you if you can be short. Thank you. Muchas gracias, señor presidente. El gobierno de los Estados Unidos de América es recalcitrante en su posición de ignorar el derecho internacional y de mentir abiertamente con respecto a la realidad venezolana. ¿Qué tiene que ver un barco de petróleo con la droga? Absolutamente nada. Incluso es un absurdo pensar que el dinero del petróleo se usa para financiar la droga. Sin embargo, semejante locura es repetida acá y la propaganda la magnifica. El gobierno de los Estados Unidos dice luchar contra la droga y ha perdonado al mayor traficante de droga de toda América que estaba preso en Estados Unidos con más de 400 toneladas de droga que se comprobó que traficaba. Sin embargo, lo acaban de liberar. Esa es la lucha del gobierno de los Estados Unidos contra la droga. El gobierno de los Estados Unidos no hace nada para parar su crisis enorme de salud pública cuando muchas de las drogas que se venden en Estados Unidos son fabricadas por laboratorios dentro de Estados Unidos. Muchos de ellos son grandes corporaciones farmacéuticas. Se trata, incluso cuando dice que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, está tratando de copiarse, una línea sacada, copiada de la invasión a Irak, cuando inventa la idea de armas de destrucción masiva para que el público sea intoxicado y acepte un ataque armado contra Venezuela. Lo que hemos visto acá es que el gobierno de Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre el Caribe. Cuando dice que va a tratar en sociedad con los países de la región para trabajar el tema de las drogas, precisamente los ignora y los aplasta e intenta imponer su poder en aguas internacionales, asesinando civiles inocentes. Esa no es la lucha contra las drogas, convertir fuerzas militares con el derecho de guerra contra civiles inocentes. Pero sobre todo, se le cayó la cortina de humo cuando dice que quiere toda la industria de petróleo venezolana. Lo dijo el señor Steven Miller, que le devolvamos las tierras, las minas, las tierras raras. ¿Qué tiene que ver eso con las drogas? Se trata de saqueo, conquista, pillaje y destrucción. Se trata de la recolonización de Venezuela. Se trata de la reconquista de todo el continente. Es la doctrina Monroe, que es infame y es vergonzosa. Pensábamos que había terminado hace más de 150 años. Señor presidente y todos los presentes acá, estamos ante la masiva violación de todo el derecho internacional y una inmoral e indecorosa propuesta que nosotros no podemos aceptar. Paremos la mentira, trabajemos con la verdad, trabajemos con la diplomacia. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Venezuela for the statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned.